Hola rapaces, bienvenidos a otro vídeo en mundialsoftware.com. Soy Leon y esta es la radio de TCA PRC 152. Pero antes de empezar con ella, quiero aprovechar para darle las gracias a Fran, que sin conocerlo prácticamente de nada, se plantó en una partida, me trajo este maletroncho cargado de material TRI y me dijo: toma, para ti, para que hagas comparativas y pruebes cosas y compatibilidades de TRI y TCA. Muchas gracias, tío. Y vamos a seguir. Esto de aquí es la chuleta, porque hay un montón de información que contar, porque tiene un montón de modos de configuración y funcionamiento. Más que una review convencional, va a ser yo hablando durante un montón de tiempo hasta que desvaríe respecto a todos esos modos. No sé cuánto tiempo me llevará, porque hay veces que las reviews ya sabéis de sobra que se me van muy por lo largo, así que más o menos intentaré hacer un vídeo que primero que condense solo los modos de funcionamiento en lo más brevemente posible. Bueno, unboxing ya sabéis, ya lo visteis en el anterior. Radio de aluminio, batería de plástico, utiliza pilas de litio-ion de tipo 18650 de 3,7 voltios. Utiliza 4 que van en serie paralelo, de forma que son 7,4 voltios de funcionamiento y capacidad, la calidad de las pilas que vosotros compréis. No es como las primeras versiones de TRI que venían con una batería de 8,4 que no utilizaba pilas, ya venía la batería y era lo que tenías para apañártelas. El enganche primero de la antena que es de tipo flexible metálico en 2 piezas. Es una antena que tiene un rango de frecuencias, bueno, una longitud de onda de 136 MHz a 520 y 8 vatios de potencia. Un poquillo más que los 5 vatios de los Baofeng o de los TRI. Esta es la pieza que se monta encima de la batería para poder utilizarla como powerbank a través del puerto USB y para cargarlo directamente desde la corriente con el cargador que trae, que como ya dije es el enchufe estadounidense y habría que buscar un adaptador para los enchufes de España, de donde sea que viváis. Yo de todas formas, en la medida de lo posible, siempre intentaría cargar las pilas, bueno, las baterías de litio con el IMAX que todos solemos tener en casa, en vez de trastos que no sé muy bien con qué calidad están fabricados. Vale, comentarios así por encima a nivel fidelidad y recreación. Hay 2 modelos de la radio original de la PRC 152. TRI replica el antiguo, que se diferencia principalmente en que las ranuras del altavoz son circulares y el potenciómetro de volumen y encendido es un poco más bajo y con forma como más trapezoidal, en vez de ser más cilíndrica como este. Bien, aunque se vende como radio PRC 152A, no es una copia de esa radio. De hecho, el modelo que más se parece es una emisora que utiliza la NSA, que es idéntica a esta. Pero todas las PRCs que yo he visto, sea la versión antigua como parecido a lo que hace TRI o la versión moderna parecido a lo que hace TCA, se caracterizan porque tienen una mini antena trasera de más o menos esta altura. Creo que es la antena del GPS y no sé si cuando TCA decida sacar el módulo GPS opcional, que ya vimos que había esa posibilidad, si incluirá también una segunda tapa para intercambiarla e incluir esa antena receptora de señal GPS. Respecto al GPS, ya que estoy hablando de eso, aprovechar para comentar que en el vídeo anterior alguien me dejó un comentario diciendo que esta no es la única radio que tiene GPS, sino que las PRC, creo que 148 de TRI, también tienen algo parecido, que es el AGPS. Hay una serie de emisoras de radio que retransmiten información y entre esa información que retransmiten están las coordenadas GPS que tú puedes extraer para averiguar tu posición, pero no sería lo mismo que TCA, que se supone que la intención sí que es tener un módulo puramente GPS para recibir señales directamente de satélite y no de la radio, de las estaciones de radio cercanas. Bien, rotamos, encendemos y tenemos el botón CLR. Vamos a acercar la cámara mejor, que es el que despliega el menú. Las formas de navegar a través del menú es con el más y el menos para navegar a través de los 38 menús, o simplemente escribir el número. Si quiero ir al 1, pongo el 1. Si quiero ir al 12, 1, 2. Vale, pillo el 1 anterior, así que otra vez. 1, 2. ¡No! Da igual. Salimos,
Volvemos a entrar, 1 y 2. Ahí está, 12. Vale. Opciones, empezando desde el principio. La primera es Scan, que básicamente va escaneando las frecuencias hasta encontrar alguna en la que haya transmisiones. Opción número 2, Box, que recomiendo tener desactivado porque básicamente lo que hace es empezar a transmitir en vez de cuando pulsemos el botón de PTT, sino que en cuanto detecte cierto nivel de ruido, empieza a transmitir. La opción 3, el VOT o Box Timeout, básicamente es el tiempo que tiene que pasar sin recibir ningún nivel de voz superior al umbral para cortar esa comunicación. Viene por defecto en 1 segundo, es decir, si estás 1 segundo callado, cierra la comunicación. Power es el nivel de potencia de la antena, que puede ser en high para los 8 vatios o en low, que no sé cuánto será, no lo especifica el manual. El 5, el SQL, que es el Squelch, que es para no recibir las transmisiones por debajo de cierto mínimo de nivel de señal, para evitar, por ejemplo, todo lo que son las interferencias que se puedan captar en la zona y que muchas veces nos interrumpen las comunicaciones de manera bastante molesta. Opción, vale, dije 6, pero ese es el nivel de Squelch, no el número de menú. Ahora sí, el modo número 6, que es el D-Wait o el Dual Standby. Como vimos, esta es una radio multibanda, de forma que puede recibir en 2 frecuencias distintas al mismo tiempo. On significa que en la frecuencia superior y en la inferior, en cualquiera de las dos que te entre una transmisión la escuchas, y off es solo para recibir en la que esté el cursor puesto. De forma que, en caso de que pudiera provocar cierta confusión o quisiéramos estar solo en una y tener otra de reserva, pues lo pondríamos en off. El modo D-Wait, tal que así, y ya estaría. Solo recibiríamos en la 446.065 y al darle para abajo solo escucharíamos la 480. Número 7, LED. Esto es la retroiluminación de la pantalla, que puede estar siempre encendido, siempre apagado o en auto. Yo lo tengo en auto para ahorrar batería. Lo que hace es que a los 5 segundos, sin pulsar ninguna tecla aproximadamente, se apaga la luz. Bien. El 8, el beep, también lo tengo desactivado. Básicamente porque es el sonido de las teclas y una de las cosas que pasa es que hace que petardee absurdamente el altavoz. Así que no me aporta nada, se lo quito. Opción 9, el voice, la graciosa opción de configuración de que la radio nos vaya contando los menús en inglés o en chino. En fin, tampoco me aporta nada, otra cosa que quito. El modo número 10, el ANI, que lo tengo desactivado ahora mismo, es el primero de una serie de menús que no tengo muy claros para qué sirven. Están todos relacionados con una serie de identificadores que tiene la radio, como son el CTC-SS y el DMTF. Que yo lo que entiendo entonces es que como yo no he sido capaz de encontrar dónde se configuran y por comparación con Puxing y Tree, que al parecer va por software, entiendo que en este también se haría a través del ordenador cuando hubiera un cable de programación disponible. Bueno, modo 10, ANI on-off para enviar el código ANI, identificador de la radio. Nivel 11, RX Save, que básicamente es el modo de ahorro de batería. No está especificado qué cosas hace, pero yo lo tengo activado por si acaso para que me dure la batería la mayor cantidad de tiempo posible. Opción 12, seleccionar entre narrow o wide, es decir, entre banda estrecha o banda ancha. El Roger, que es el típico Roger beep, que al acabar una transmisión suena un pip que se le transmite al receptor, como ese. Opción 14, el autolock. Aquí queda a vuestro criterio si creéis que es conveniente o no. Autolock es el autobloqueo del teclado. Si lo dejáis en on, a los 5 segundos sin tocar ninguna tecla se bloquea. Si no, es la flecha a la izquierda, me parece. Efectivamente, te pone aquí abajo a la derecha key y eso es que está bloqueado. Se vuelve a pulsar y se desbloquea. Opción número 15, el mic MD, que esto es el Moving Coil Microphone. Tampoco está definido para qué vale en las instrucciones, pero me imagino que tiene cierta relación con los diferentes tipos de micrófono que podemos encontrar en los headsets reales,
que algunos eran de tipo amplificado, cosas así, que se pueden ver por ahí. Me imagino que es para buscar ese nivel de compatibilidad con cacharros distintos. Porque sí que hay otras radios como la Falco, que no tienes que configurar nada y a nivel electrónica sí que son compatibles con prácticamente todo lo que le echas y se van ajustando ellas. Me imagino que esto es una cosa similar, pero a nivel manual. Opción 16, que es el Music Channel Lockout. Básicamente, si queréis transmitir y el canal está ocupado porque hay una transmisión, no os deja. Le vais a dar al PTT y os va a salir una voz diciendo que no se puede transmitir. No lo veo muy práctico, la verdad. Está bien mantener los canales de comunicación vacíos, salvo lo estrictamente necesario, pero si hay un poco de interferencias así, no sé hasta qué punto podría impedirte comunicarte. El modo 17 SD, que es la dirección de offset. Básicamente, para lo que sirve es para que cuando estamos escuchando, por ejemplo, en el canal 446, cuando pulsemos el PTT y le demos a transmitir, pues transmitiría en vez de en ese canal en otro, que sería por ejemplo el 456. Esa dirección de offset es la que se decide en el menú 18. Digo 456 porque serían 10 más, como viene aquí configurado, que en el 446 que estaríamos. No se me ocurre en qué caso puede ser práctico, pero bueno, ahí queda la opción. Bien, el siguiente menú, que es el 19, es el step, 2,5K, que son 2,5 kHz. El step es la frecuencia de salto que sirve para que cada vez que le demos al más o al menos, ese valor en el que saltemos. Veis que son de 250 en 250. Y podrían configurarse para saltos más altos, 5K, 6,25, 10 y así hasta 50. El menú 20, que es el Open Set, que es el logo de inicio. Es decir, tú cuando enciendes la radio, lo voy a apagar, hay tres opciones. En este caso dice Voltage 7.4 voltios. Que básicamente te dice el nivel de voltaje de la batería. Puede ser el logo de TCA o puede ser un mensaje predefinido por el usuario a nivel de bienvenida. A mí lo que más información me aporta es saber el voltaje de la batería para saber qué tal están las pilas. Y así además es como descubrí que estaban dos en serie y dos en paralelo. Bien. Estaba en el menú 20. Pues vamos al 21. PTT ID. Activar la identificación de ID para enviarla al iniciar la comunicación, al acabar la comunicación o al principio y al final. Yepa. 22. Relacionado con el menú 20. Es para definir un mensaje de bienvenida. Vas aquí dándole al más y al menos en cada guión hasta configurar lo que quieres. 23, que es el Timeout Timer, que es para definirte a ti mismo un temporizador de comunicación, que puede ser desde desactivado, que es lo que recomiendo, y luego seleccionable entre 30 y 120 segundos. ¿Qué marca ese temporizador? Que si tú estás hablando, por ejemplo, más de 30 segundos, se te corta la comunicación y es lo que hay. Tenías 30 segundos para hablar y ya está. Supongo que puede estar bien de cara a ciertos entrenamientos de protocolo de comunicaciones, aprender a transmitir de manera clara y concisa la información. Número 24, Scans, que son los modos de escaneado referentes a la opción número 1. El 25, que es el DW, que es cuando activamos la radio FM, podemos seleccionar en off para que si recibimos una transmisión la ignore y siga con la radio FM, y en on que sí que salte al modo de radio normal, al modo de comunicaciones. Yo lo tengo desactivado porque si en algún momento decido que voy a escuchar la radio es que mucho interés no tengo en seguir las comunicaciones de la partida, por los motivos que sean, o porque simplemente en esa partida no hay comunicaciones y digo, pues me voy escuchando Rock FM y ya está. O mismamente, en cualquier momento de descanso en la partida. Y si no, cualquier ruido de estática, que ya lo he comprobado, cualquier interferencia te acaba sacando de la radio FM y es un poco molesto. Bien, menús 26, 27 y 28, que son el CDC, RCDC y TCDC. Están relacionados una vez más con esas cosas que no sabemos del envío y recepción de códigos de identificación. Si entramos en el menú, en vez de usar el más y el menos, aquí habría que usar las flechas izquierda y derecha.
A la izquierda entramos en el 67.0, que creo que son los referidos al código DCS, y en el otro es el D023N. A partir de ahí, en ambos casos, flecha derecha lo ponemos en I o en N, que creo que es en positivo o negativo, y más y menos para ir subiendo el identificador, y en la flecha izquierda volvemos a OFF, y para el 67 lo mismo, más y menos para ir subiendo. Aparece en el manual como código, selección de código CDC, el R como código de recepción y el T como código de transmisión. El manual, a pesar de que son 17 páginas, no ahonda mucho en estos detalles, y yo, a pesar de buscar bastante en internet, tampoco me ha quedado muy claro el funcionamiento o cómo van relacionados con los identificadores y demás. Sé que son relativos a establecer una especie de comunicación privada, o sea, enviar una transmisión que no sea para todo el mundo, sino intentar que ambos extremos de las comunicaciones estén en el mismo código para que solo se escuchen el uno al otro. Name 29. Activar nombre para los canales. La radio, como prácticamente todas las emisoras, pues tú puedes tener el modo de frecuencia e ir cambiando o introduciendo a mano la frecuencia que tú quieras, o bien puedes tener guardados una serie de canales. Toca hacerlo manualmente, salvo que saquen un cable de programación, que deberían, pero en el caso de Tri, por ejemplo, que es la marca más similar, creo que ronda 120 euros, eso es prácticamente irse al precio de la radio. De todas formas, aunque tengas que echar una tarde, es hacerlo una vez y ya está, definir todos los canales. Es un poco coñazo, pero bueno, se hace. Opción 30. El nombre para el canal en el que estés, lo puedes definir. En la opción anterior es activar nombre para canales, y en la opción 30 es ir metiendo uno a uno un nombre para cada canal. 31. El modo relay. Este es un modo bastante interesante, que si lo activamos, lo que permite es que tenemos una frecuencia de recepción y una frecuencia de transmisión, de forma que todo lo que recibamos por el canal RX se retransmite a través de la frecuencia de TX. Lo voy a desactivar y seguir. Luego hay varias configuraciones respecto a esto, que son el repeater RL, que está puesto en segundo, es lo que tarda en empezar a repetir la transmisión. El repeater speaker off, esto es que si tú vas a escuchar las comunicaciones que te entran y retransmites, yo lo pondría en sí, en activado. Y luego el repeater PTT, que básicamente es poder transmitir tú también, además de usar la radio como repetidor, poder comunicarte tú también, que lo lógico también sería activarlo. Pero bueno, también depende mucho de la situación. Opción 35, el GPS Net, que eso es cuando se tenga el módulo de GPS, activarlo para que en la parte superior de la pantalla salgan las coordenadas donde nos encontramos. En la opción 36, el DST, es la monitorización de códigos de TMF. Está activada y, una vez más, algo que no sé para qué sirve, porque he intentado enviar códigos de TMF con el Puxing y con la Tri y no he visto que en la pantalla cambie nada o muestre ningún identificador. Una vez más, son cosas que supongo que tiran más del cable de programación y de tener que hacer algún tipo de configuraciones a nivel interno que no están disponibles de manera manual. Siguiendo con el menú, el modo 37, que es la selectividad de transmisión, prioridad de retransmisión en el canal, que puede estar en modo BIOS ocupado o modo editar. No nos dice el manual para qué sirve y yo no lo sé, os lo cuento así, a ver si alguno de los que sean más aficionados a estos temas radiofónicos sabe para qué, si nos lo cuenta en los comentarios. Vale. Y el modo 38, STE, que es el Sound Trail Elimination, que básicamente es enviar una frecuencia hacia el final, una frecuencia concreta que el resto de radios, al recibirlo, lo identificaría como se acabó la transmisión para intentar eliminar ruidos del final. Tras esos 38 menús, hay uno oculto, porque vemos que del 38 pasa al 01, que sería el modo 0. Entramos en el menú, le damos a 0 y se enciende el modo alarma, que para desactivarlo pulsamos el botón de PTT. Supongo que está bien, dado que el altavoz es bastante potente, llega a unos niveles de ruido considerable, para alguna emergencia intentar que te localicen. De hecho, vamos a verlo una vez más.
llegando a ser bastante molesto. Os voy a explicar ahora cómo guardar canales en la memoria de manera manual. Pulsamos CLR para entrar en el menú, mantenemos Enter pulsado y vemos que empieza a parpadear un número. Ese es el número de canal en el que queremos guardar la frecuencia que teníamos seleccionada, que era la superior. Y luego con el más y el menos guardamos en cualquiera de los 128 espacios de memoria. Para guardarlo, una vez elijamos el número, pues este es el primero, lo voy a meter en el 1. Mantenemos pulsado otra vez Enter y queda guardado. Y ahora veis que ha cambiado y pone arriba CH001 y a la derecha la frecuencia. Esto es que la radio ahora en vez de estar en modo frecuencia está en modo canal. Y solo puedes moverte con el más y el menos entre los canales que tengas en la memoria. Para cambiar, se le da al Enter y vuelves a modo frecuencia, le vuelves a dar al Enter y entras en modo canales siempre y cuando tengas algún canal en la memoria. Y ahora es cuando podríamos ir al menú y ponerle un nombre, que era CLR para entrar al menú y 30 para editar y le vamos a poner, yo qué sé, lo primero que salga por ahí, un 1. Y ahora vamos a la opción de activar los nombres de canales, que es la 29. Ok. Y a ver si así está ya. Sí, en vez de salir la frecuencia, sale solamente el número 1. Bien. Si hacéis alguna cosa mal o queréis deshaceros de todo, ¿cómo borrar toda la configuración? Apagamos la radio y mantenemos pulsado lo que es la tecla CLR. Encendemos y nos sale en ventana un del interrogante de delete, borrar. Le damos al CLR y con esto nos debería haber borrado toda la memoria de canales. Le damos al Enter, como vemos que no cambia de modo, es que efectivamente ya no hay ningún canal memorizado. Este sistema de guardado de canales y de borrado de canales se aplica de la misma forma para la radio FM. Tiene su memoria independiente y puedes guardar las emisoras de radio FM en las posiciones de memoria que quieras. De la misma forma. Bueno, no tengo la antena puesta, no sé oír nada. Pero CLR, Enter, sale un 1. Lo guardo en el 5, por ejemplo. Bien, ahora está guardada la emisora 5. Bien, voy a salir al modo emisora y voy a guardar también, para comprobarlo, que no lo había probado nunca, un canal. Vale, canal 1, la frecuencia que sea. Si ahora apago y enciendo en modo borrado de memoria, efectivamente me ha borrado la frecuencia que tenía guardada en el canal 1 y voy a ver qué hizo con la radio. La radio mantiene su memoria independiente, un buen detalle. Así que si la queremos borrar, lo mismo. Apagamos, CLR, encendemos, nos pregunta si queremos borrar, lo volvemos a dar y también nos guarda las memorias de la radio. Uno de los puntos por los que seguramente debería haber empezado el vídeo, dado que es importante porque a mí me hizo pensar que a lo mejor tenía algo estropeado en el conjunto PTT Headset Radio, es el selector superior. Hay 3 modos, CT, LD y PT. El CT es el modo de encriptación que realmente no es encriptación, sino que es distorsión de voz. Yo cuando transmitía al principio veía que en el receptor se oía mi voz como muy metálica, muy extraña y claro, yo esperaba que se recibiera un mensaje indescifrable al llamarle el fabricante encriptación, pero solo es eso, modulación de voz. De la misma forma, me imagino que si las comunicaciones no son entre dos radios TCAs que tengan este modo CT de distorsión activado, todo lo que te entra a ti pasa también por el algoritmo de intento de desencriptación, solo que no está encriptado, entonces también se oye raro. Conclusión, no es muy práctico salvo que tengas un montón de gente en tu equipo que utilice ese modo y aún así las conversaciones se entienden. Se dificulta un poco más, pero se entiende. El modo del medio es el modo programación. Se enciende y en la pantalla aparece Program, que básicamente es para conectarle el cable y desde el PC, cuando tengamos esa opción, hacer todo la configuración que creamos conveniente. Y el modo PT, que es en el que tendremos la radio la mayor parte del tiempo, es el modo normal, sin movidas raras de encriptación de voz y sin preocuparnos de programar.
Y eso es importante porque si no, ya sabéis, si se oye raro y tal, lo primero es ponerlo en modo PT, no vaya a ser que os estéis confundiendo en el selector, como me pasó a mí. Uno de los puntos fuertes de la radio 152 de TCA es que es multibanda. No está solamente en un canal en el que recibes o transmites y luego tienes que andarte saliendo y cosas así raras. Y es súper sencillo de manejar, lo cual me ha gustado mucho. Tú tienes en la pantalla, la línea superior, una frecuencia, 445.32, y en la inferior otra, pues yo que sé, 464,321. Bueno, creo que no le dieron, da igual. Otra distinta. Y cambiar de una a otra no hay que hacer malabares. Es tan sencillo como darle a flecha para arriba y pasamos a la primera, flecha para abajo y pasamos a la segunda. Fácil y sencillo. De las opciones de identificación que nombraba anteriormente, la que me parece más importante de todas es el modo de MTF, que básicamente lo que nos debería poder permitir es asociarle un identificador a cada una de las radios, de forma que podremos hacer llamadas selectivas, como si fueran teléfonos. Por ejemplo, si tenemos en un equipo todas las radios numeradas como 120, 121 y 122, pues podemos hacer una llamada a 121, una llamada a 122 y que sea una comunicación solo entre esas dos radios. De la misma forma también se puede con otro código, no sé si es poniendo 120 asterisco, una cosa de ese estilo, está en el manual, pues hacer una llamada solo a ese equipo, de forma que si tenemos otro equipo por ahí que sea el 131, 132, 133, no lo recibiría. Y es una funcionalidad que está bien. A mayores, siguiendo con los códigos de TMF, hay la opción de kill y stun remotos. Stun básicamente es que la radio deja de poder transmitir, tú tienes el identificador de la radio y mandándole un código específico, esa radio deja de transmitir. ¿Para qué puede ser práctico? Pues probablemente casi para nada, salvo que sepamos que un compañero nuestro específicamente se ha dejado la radio en abierto todo el rato porque se la averió, por lo que sea, le mandas el código y ya está, nada de transmitir. Y con otro código, que sería el mismo código que el anterior y asterisco almohadilla, una cosa así, se reactivaría. Y luego está el modo kill, que no puedes ni escuchar ni transmitir absolutamente nada, mientras te manden el código y te quedes en ese modo. Pero, como dije al principio, todo lo que son las configuraciones, yo no he sido capaz de encontrar dónde le dices a esta radio, tú vas a tener el código de TMF, 134, el que sea, cómo se configura. Aparece mencionado en el manual, el que puedes darle un identificador a cada radio del equipo, pero no te dice cómo hacerlo. Bueno, aquí tenemos la radio TRI y la radio TCA. Primer comentario, este modelo de radio TRI, porque creo que luego hubo versiones posteriores, es el que tiene batería de 8,4 voltios y está fabricada en plástico y, como veis, mantiene un color uniforme en todo el aparato. Sin embargo, la de TCA está fabricada en aluminio en la parte superior y en plástico en la parte inferior, de forma que hay cierta diferencia de tono. Pasa también en la de verdad y es una simple cuestión de los materiales. El aluminio es liso y el plástico es rugoso. Cambia la forma de refracción de la luz y eso varía la percepción del color, que se acentúa además por utilizar una cámara más o menos mediocre. Pero bueno, no es nada tampoco muy destacable y va a ir guardada en un pouch, no pasa nada. Como es de aluminio, la verdad que yo desde el minuto cero que lo sacase de la caja, para que no se llene de rayones feos, le compraría un pouch que fuera alto hasta arriba de todo y que vaya bien protegido, porque si no rápidamente quedan marquillas. Soy bastante pijo y cuidadoso con lo mío. Como comentaba, cambian en versiones las ranuras del altavoz y cambia el potenciómetro de volumen. Esta es la versión que probablemente hayamos visto más veces en RevPix por ser más antigua y estar más extendida, pero en ambos casos les falta el cuernecito trasero del GPS. Ya veis que una pone en TCA, otra TRI, son muy parecidas, pero dadas estas diferencias externas, me imagino que no vendrán de la misma fábrica. Bien, respecto a las compatibilidades de PTTs y headset, la compatibilidad es total. Es un conector Maritime 6 pin que
hacemos coincidir los colorines o las moscas que tengan, presionamos hacia abajo y rotamos. Joder, no entra. Esa compatibilidad ¿dónde está? Ah, ya lo había girado, y soy un poco retard. Vale. Bien, aquí está enchufado. Y lo que tenemos por aquí, por ejemplo, un laringófono. Military jack típico. Vale. Es 100% compatible, funciona perfectamente, tanto para transmitir como para recibir. No hay fallo ninguno. Y tal y como afirmaba el fabricante, pues hemos verificado que es cierto, así que eso está bien, porque por ahora TCA, bueno, no, de hecho TCA primero sacó PTTs y headset y luego sacó esta radio, o sea que opciones en el mercado hay de sobra para lo que queráis pillar. Y podéis comprarlo tanto marca TRI como marca TCA y tienen un precio que creo que es idéntico. De hecho, eso fue lo que me llevó a pensar inicialmente, que a lo mejor eran la misma fábrica con dos nombres distintos, porque el catálogo al principio era prácticamente idéntico. Como es compatible con los accesorios de TCA, podemos hacer cosas como, si queremos aprovechar nuestros headsets de otras marcas como Z Tactical, comprar el adaptador a Kenwood. Vale, a ver si me aclaro esta vez. Creo que ya está. Que básicamente del PTT de Z Tactical o del que fuera con conector Kenwood lo enchufaremos aquí y ya está. Y he comprobado que también funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Lo que no he comprobado es la compatibilidad con modelos originales, porque no tengo ningún headset original a mano para probar, pero la tónica va a ser la misma que con TRI. Lo que funcione con TRI va a funcionar igual aquí. Habrá que ver si hay que usar PTTs amplificados o no, si hay que hacer mods, etc. Eso por ahora no os lo puedo contar. ¿Y qué más cosillas? A nivel comparativo, la verdad tiene muchos más modos y resulta mucho más intuitivo de manejar para mi gusto la de TCA, y la de TRI es un poco más limitadilla, pero bueno. El precio creo que es bastante parejo en las dos, siendo la de TCA de $208 y la de TRI creo que la he visto por unos también 200 y pico, $230, una cosa así. Vale, y por ahora eso es todo a nivel comparativo que se me pueda ocurrir así rápidamente. El conector de programación es distinto, o sea que el cable de TRI no valdría, que nadie se le ocurra comprarlo porque tira 120 euros a la basura, y esperemos que el que saquen los señores de TCA sea bastante más barato por la comodidad de configuración. Llegamos a la parte de las valoraciones y vamos a listar los pros, contras y puntuaciones neutras. El primer pro, según lo sacas de la caja, es que viene en un maletín de transporte estupendo, plástico rígido y acolchado interno, con la forma de cada uno de los elementos, frente a otras radios que vienen en una caja de cartón y ya está, es lo que hay, se va a deshacer. Esto no, esto está mucho mejor presentado. Siguiente pro, se puede utilizar como batería de emergencia, con este accesorio llevarte un cable USB, y si pasase cualquier cosa, se apagase el móvil o lo que hiciera falta alimentar, pues es una funcionalidad extra que te ofrece. Siguiendo con los pros, está fabricado en aluminio, que es de la... no sé si será incluso la única, puede que las de TRI actuales ya vengan en aluminio, no lo sé, pero bueno, está bien que esté bien replicada a nivel materiales. Contra, que ya veremos, no es del todo una réplica fiel, pero bueno. Pros, es muy fácil de manejar, o por lo menos las funciones comunes, y tiene unos menús muy amplios para hacer un montón de cosas. La gente que realmente le guste el tema de radioaficionado le sacará bastante más partido que el resto de los mortales. Ya digo, son muchas más opciones de lo que puedes encontrar, por ejemplo, en un Boxing. Y encima más o menos se entienden, salvo esos que he listado, que son cosas súper específicas de identificaciones y demás. Lo que es andar a dos bandas, los repetidores, etcétera, es bastante fácil de manejar. Siguiente pro, es sumergible, vamos a ponerlo entre comillas hasta que lo verifiquemos, pero es resistente al agua, nos va a durar. Además, la batería son 4 pilas de litio-ion,
que tendrán la duración que nosotros queramos darle en función de que invertamos en unas pilas de buena calidad o calidad inferior. Yo por ahora compré las primeras y más baratas que salieron en eBay, no las cargué en ningún momento. Si hacemos caso a lo que dice el fabricante, que ya sabemos que todos mienten en los mAh, esto debería tener unos 4000, supongo que serán unos 1000 y pico, 2000 reales. Y por ahora, desde que lo empecé a utilizar, le he echado un montón de horas por los menús, configuración, etcétera, y vino más o menos a 3/4 partes la batería y sigue prácticamente ahí o estando a la mitad. Más pros, bueno, la opción de GPS, que a ver cuánto cuesta y a ver hasta qué punto es útil, pero bueno, es una opción que está ahí, por lo tanto es un pro. La opción de modulador de voz, por lo mismo, no es muy práctica, pero está ahí para quien quiera darle uso. Y pasamos a las puntuaciones neutras. ¿No está del todo bien replicada? ¿Está bien replicada? Pues lo que dije. La radio más parecida, de hecho, es que tiene la misma antena flexible, es la radio de la NSA, que no utiliza ninguna unidad militar. Lo que cambia, como ya dije, es tener la antena tipo cilíndrico como trae la Tri y el cuernito de recepción de GPS. La verdad es una pena que haya fallado eso para ser perfecta, pero bueno, de todas las radios PRC, curiosamente la única que tiene replicado la parte trasera con el receptor de GPS, creo que es la carcasa Dummy de Z-Tactical. Creo que no se lo he visto a nadie más. Bien, siguiendo con puntuaciones neutras, me parece que no hay nada más por ahora, salvo el detalle de que desconocemos totalmente el tema de la programación. Si sacarán algún día cables, si será caro, si no, no lo sé, ya se verá. Respecto a los contras, hombre, pues igual el precio es un contra, igual es un neutro. Es decir, la radio cuesta $208, comparado con una Baofeng es mucho más cara, es mucho más tocha, hace muchas cosas, sí, pero mucha gente no le va a sacar partido. O sea, es un producto bastante específico, tirando hacia el mercado del milsim, de gente que le mole los temas de radioaficionado, que pueda darle partido, etcétera, etcétera, y que además con todo eso quiera tener una radio que sea réplica de las que utilizan los operadores reales. ¿Réplica? Pues no, otro contra. Fallan ahí dos detalles, que es una pena que no estén bien hechos, pero bueno, se lo he transmitido a TCA y a ver qué opina al respecto. Si no, la antena se puede cambiar, se puede pillar una antena, la plegable larga de látigo y ponerle el cable, que también lo vende Tri, y me imagino que será compatible porque al fin y al cabo es solo un cable, para extender la antena y llevarlo a la espalda del chaleco. Y más o menos creo que eso es todo. Es decir, la radio tiene el precio acorde al resto de radios de este tipo, es fácil de manejar. Me imagino que tendrá una buena duración por las baterías de litio, es intuitiva y un montón de cosas que hacer con ella, además de estar fabricada en aluminio y ser sumergible. Así que yo a priori la veo muy bien y muy interesante. Y veremos qué más nos sigue ofreciendo TCA a lo largo del tiempo. La radio nos la proporcionó JK Army, que lo solemos llamar, supongo que el nombre pronunciado correctamente será JK Army, y lo podéis encontrar en su web por $208 aproximadamente. Los PTTs rondan los $50 y los headset también, por ahí en torno a los $60-70. Al final, conseguir un equipo de comunicaciones completo tiene un precio considerable, pero que, según comentan todos los usuarios de Tri en general, merece la pena, estando muy por encima de la calidad que vemos en headset y PTTs de Z-Tactical. Y bueno, como de costumbre, cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir, que seguramente se me ocurrirán, y sobre todo todas esas cosas que tengo pendientes de descubrir del todo que hacen, las añadiré a la review escrita, así que estad atentos y nos vemos en el próximo vídeo.